para el que está buscando algo de este estilo, un SUV subcompacto, que es una gran parte del mercado, son lo que más se vende literalmente. Se va a enfocar más en carretera que en ciudad. Si bien en ciudad va a cumplir bien, siempre que alguien esté dispuesto a aguantarse pues una transmisión manual en el tráfico de muchas de nuestras ciudades. Cuando nos llega algo como la Duster, procuramos probarlo incluso con más profundidad de la que normalmente probamos cualquier otro vehículo. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. La Duster es uno de esos vehículos que mueven al país. En este país uno se puede ir a un sitio muy remoto y ¿qué se va a encontrar uno? Muy probablemente una Duster. ¿Sí? Es como la versión moderna de ese Renault 9 con la suspensión alta que uno sigue viendo en muchos sitios, pues sencillamente porque son eternos, son muy fáciles de mantener. Y la Duster, ahora en esta tercera generación, que sorpresivamente la traen de Europa con un sistema de hibridación ligera, pues mantiene ese concepto de robustez, solo que ahora con un toque de modernidad que, pues, uno habiendo conocido las 3 generaciones de la Duster, yo diría que se nota de una forma mucho más dramática el paso de segunda a tercera generación que el paso de primera a segunda. Sí, la segunda ya tenía el motor turbo, o ya lo tiene, pues porque todavía la venden y están conviviendo juntas, siendo esta de un costo mayor y siendo esta pues una única versión más para un nicho, por decirlo así. ¿Por qué? Porque esto es una camioneta que para su costo únicamente viene con transmisión manual, entonces eso va a limitar mucho ese cliente objetivo. Esto es más para carretera, más para el usuario que incluso se la pasa en terrenos en mal estado. Por muchos enfoques y detalles de diseño, tanto en la parte técnica como en esa parte visual o del interior que tiene esta Duster de tercera generación. Esto es básicamente el mismo vehículo Dacia Duster que se vende en Europa, pero simplemente le cambian los emblemas y se acabó el problema. No es más, esto es idéntico a un Dacia Duster que se vende en Europa. Y hay algo muy importante que toca resaltar, y eso es algo que les voy a decir mientras salimos ahorita ya a carretera, y es que en un vehículo como este, como en muchos y como en prácticamente todos, uno no se puede guiar por lo que dicen los números en el papel. Los vehículos hay que manejarlos para uno poder hablar de ellos, y más para poder hacer una afirmación o hablar con propiedad. Si nosotros nos ponemos a ver las cosas en el papel, pues vamos a decir, hey, ¿cómo se va a mover una camioneta de 1,5 toneladas, tracción a las 4 ruedas con un motorcito de 3 cilindros y 1.2 litros? Pues lo primero es que es un motor turbo, entonces tenemos ese torque de algo más de 200 newtons presente desde un medio régimen, casi un bajo régimen, y eso nos va a dar la gran mayoría de esa aceleración. Esto es un motor de medio régimen, como buen 3 cilindros turbo es un motor de medio régimen. Pero hay otros 2 motivos. El segundo, como buena Duster, esta caja de 6 velocidades viene fantásticamente bien relacionada. De la primera a la cuarta son cambios corticos, incluso la quinta, la sexta ya es de desahogo. Pero para que se hagan una idea, en una carretera de montaña que utilizamos para todos los vehículos que probamos, la Duster nacional de segunda generación con motor turbo, también mecánica de 6 y también con tracción a las 4 ruedas, nos subía en tercera en una carretera que normalmente otros vehículos suben en segunda. Y como buena caja mecánica en un Renault, las relaciones son muy cortas. Ahorita vamos subiendo en un ascenso que en otros vehículos uno por lo general va en segunda, y aquí yo voy en tercera tranquilamente.
porque los 6 cambios están muy pegados entre sí. Esta lo subí en cuarta. Entonces esa elasticidad se gana, uno, por ese turbo, digamos, bien programado y bien puesto a punto en un motorcito pequeño. Dos, por esta relación de caja que aumenta aún más esa elasticidad del motor. Esa elasticidad, entiéndase, por poderlo dejar en un cambio largo sin que se cuelgue, sin que empiece a vibrar, sin que pierda respuesta. Y hay un tercer motivo, y es la hibridación ligera. ¿Por qué? Porque esa asistencia de la hibridación ligera, en este caso de 48 voltios, pegada directamente al motor, ¿qué es lo que va a hacer? Uno, va a suavizar los encendidos. Dos, le va a dar una curva de torque más pareja de lo que ya la tiene de por sí. Entonces, esos vacíos que pueda tener la respuesta del turbo, sobre todo al arrancar o en regímenes muy altos, lo que va a hacer entonces la hibridación ligera, por decirlo así, esa especie de motor eléctrico pequeñito, es aplanar esa curva de torque. Entonces, por esa modernidad técnica, una Duster, que es uno de los SUVs subcompactos más grandes que hay, pues se termina moviendo bastante bien. Ahora, los números no mienten. Esto no es más rápido que la Duster turbo mecánica con tracción a las 4 ruedas que se ensambla en Sofasa a la fecha de la segunda generación. Pero no es lenta en términos generales esta. Por más de que sea más lenta que la Duster de segunda generación, equivalente, sigue siendo un vehículo un poquito por encima de ese promedio a lo que probamos normalmente y a lo que rueda normalmente aquí en Colombia. A veces puede que los números se falseen un poco porque nos den un eléctrico que acelera muchísimo o algún vehículo de alto desempeño, pero hablando de vehículos convencionales, normales, del día a día, los que vemos en todas partes, esto sigue siendo más rápido que el promedio y eso sigue siendo bueno para hacer un ascenso en carretera. Voy en quinta y aquí no tengo que bajarlo a cuarta. El tacómetro me sigue marcando que voy en un régimen óptimo. Sigo subiendo en quinta. Eso no es muy normal en esta subida específicamente en la que voy. Tengo mejor capacidad de adelantamiento, sigue teniendo una muy buena respuesta. Más a la altura de Bogotá, recordemos para los que nos ven que no son de Colombia, que estamos en las cercanías de Bogotá, a más de 2.500 metros, más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y eso al final hace que este conjunto de esta caja mecánica con este motor, con esta hibridación ligera, más allá de mejorar los consumos, que realmente no son nada espectacular, aunque son buenos en términos generales, y si es más económica en cuanto a consumo en nuestra experiencia que la Duster de segunda generación, por no mucho, pero lo es, pues no es que sea una hibridación ligera enfocada a la eficiencia. Lo que hace es que esta Duster se puede usar a diario, pues para evitar esas leyes arbitrarias y restrictivas que les encanta poner en este país en contra de los vehículos. Esto sí se puede usar a diario y pues sí, gana un poco de eficiencia, pero sobre todo ayuda mucho esa elasticidad para que acelere mejor. Entre otras virtudes de esta Duster 100% europea, se nota ese cambio muy preciso en la dirección. Es la Duster más precisa que he manejado en cuanto a chasis, pero sigue siendo una Duster. ¿En qué sentido? Sí, la dirección es más precisa, pero la suspensión se sigue sintiendo un poco rústica. ¿Rústica por qué? Porque está enfocada más en ese tema de ser resistente en relación a un SUV de este tamaño, que en la práctica son automóviles altos. Y en terrenos más maltratados, pues es mucho más robusta, a cambio de no ser tan estable en asfalto. No es que sea inestable en términos generales, pero sí se van a notar mucho esos movimientos de carrocería y la suspensión no va a ser tan fina al absorber esas pequeñas sacudidas de las ruedas o esas pequeñas vibraciones. ¿En dónde se nota también esa sencillez de la Duster todavía? En los ruidos aerodinámicos, de rodadura en menor medida, o en asuntos en donde se nota que ahorran costos en relación a un Renault europeo, como el hecho de que las luces altas son halógenas mientras las medias siguen siendo LED. Ya muchas veces un faro LED, ya las altas también son LED, aquí siguen siendo halógenas. La verdad es que tiene muy buen alcance,
No tengo mayor queja, salvo que son un poquito dispersas las luces, no es tan concentrada, digamos, esa luz que va a proyectar el faro, pero sigue funcionando bien. Y algunos detalles de acabado que vamos a ver más adelante. No les he mencionado, creo, que esta Duster, eso sí, frena mejor que la que tenemos de ensamble nacional. Y eso es una virtud importante, teniendo en cuenta que nuestras carreteras son algo complejas. Entonces, no es mucho más lenta. Bueno, sí es más lenta que la segunda generación. Frena mejor, el chasis es algo mejor. Sigue teniendo esa gran virtud de una buena altura al suelo y esa robustez en un terreno maltratado. Y eso sí, les vuelvo a repetir, a la fecha solo está disponible con transmisión manual. Entonces, no esperen por ahora una Duster europea con caja automática, y eso limita mucho el mercado a mi juicio. Sin embargo, para el que está buscando algo de este estilo, un SUV subcompacto, que es una gran parte del mercado, son lo que más se vende literalmente. Se va a enfocar más en carretera que en ciudad. Si bien en ciudad va a cumplir bien, siempre que alguien esté dispuesto a aguantarse pues una transmisión manual en el tráfico de muchas de nuestras ciudades. Pero al final, como digo, termina sirviendo mejor en carretera y en carreteras de todo tipo, porque de eso se trata la Duster. Es un vehículo que uno puede encontrar en cualquier lado. Y por cierto, algo muy importante también a destacar es que sí, es más resistente que el promedio de SUVs subcompactas, incluso compactas, a la hora de enfrentar terrenos más complicados, pero tampoco esperen que sea una Prado, pues no vayan a meterla a sitios extremadamente difíciles que comprometan los ángulos, que no son malos, pero pues a alguien de una forma bastante ordinaria a esta unidad le arrancó el protector de cárter creyendo que pues era un campero, pero no lo es. Esto es un sistema de tracción integral permanente. De hecho, pueden ver acá como entre más acelero en vía, más para el eje trasero, pero no es más, es un embrague que se encarga de enviar esa fuerza atrás. Pero esto no tiene ni bloqueos de diferencial, ni reductora, ni nada de eso. Entonces, por más de que tenga un diseño de apariencia algo robusta, no es un todoterreno puro. Entonces, tampoco hay que confundirse. De todas maneras, es una grata sorpresa que esto esté presente en nuestro mercado.
La sencillez de la Duster sigue estando presente por más de que ésta provenga directamente de Europa, de Rumania, y esté orientada hacia un público que de hecho valora mucho esta marca, porque mucha gente que pues, no sabe de lo que habla o que critica por criticar, cree que decirle hace un reno es un insulto, pero en realidad no. Esto es una marca que desde que se revivió de cierta forma a comienzos de siglo, por decirlo de alguna forma, es una marca que ha ido agarrando mucho, digamos, una fanaticada y una clientela considerable al punto de que un Dacia puede ser uno de los vehículos más vendidos en más de un país europeo. ¿Por qué? Por la relación calidad-precio. Pero por esa relación calidad-precio, obviamente hay que sacrificar en algunos apartados. Pueden ser dinámicos, en algunos casos se nota más que en otros, o puede ser en el caso de los acabados, que es lo que podemos hablar ahorita porque estamos hablando del interior. Entonces no va a ser una cabina vistosa desde ningún punto de vista, pero ese público un poco más exigente al que está orientado esto, se nota por ejemplo en el excelente tacto del volante o en la posición de manejo, por dos motivos. Porque este volante que ajusta en profundidad lo hace de una forma mucho más anatómica a la hora de uno sentarse. Es una posición de manejo casi impensable en una Duster. Una Duster normalmente tiene una forma de sentarse mucho más rústica, por decirlo así. Y dos, la anatomía de los asientos. Obviamente no va a tener un soporte lumbar ajustable porque pues eso sería ya mucho pedir. Sin embargo, son buenos asientos por firmeza, tal vez a ratos tirando a blandos. Con mucho mejor soporte, uno se siente mucho mejor integrado. Y pues mejores también para cuando uno hace varios kilómetros. Y varios kilómetros que sí hemos hecho, no solo en esta, sino en las dos anteriores generaciones de la Duster. Entonces, la ergonomía se siente mucho más pulida. Los acabados incluso también evolucionaron un poco. Todo lo que es esta parte del techo sigue siendo muy parecida. Sigue sin haber, por ejemplo, iluminación en las viseras. La luz de lectura es la misma luz general. Y si acaso se va a ver un poco más elaborada en algún espacio de almacenamiento adicional, aunque eso sí, no va a tener un fondo de caucho, va a seguir siendo un plástico duro, aunque con cierta textura, con ciertas marcas para que no sea muy simplón, y eso mismo pasa en el resto de la cabina. Por ejemplo, toda esta puerta no va a tener ningún plástico blando hasta que llegamos a ese pequeño mullido de ese ecocuero que es este tapizado, que por cierto me recuerda un poco a los primeros Tesla Model S, que no hace el mínimo esfuerzo por parecer cuero. Es una especie de plástico muy fácil de limpiar, que le queda muy bien a la Duster. Uno te da acá los tapetes de invierno y este tapizado y estas sillas, esto es tremendamente fácil de limpiar y tremendamente fácil de cuidar. El cuero es más difícil de cuidar. Esto va a seguir igualito probablemente, si acaso habrá que limpiarlo con el paso de los años. Entonces es muy coherente esa identidad robusta de la Duster. Y siguiendo con esos detalles un poco más elaborados, si acaso este plástico pintado acá y acá para darle un poco de contraste, tanto negro, obviamente en las salidas de aire, que eso es muy común. Y ¿qué más nos vamos a encontrar en este diseño de esta cabina muy cuadrado y muy a la fija? Mandos físicos, menos mal, en el volante, en lo que es el manejo de la climatización, y todo lo demás queda delegado a una pantalla con un diseño, una interfaz muy similar a otros Renault, que uno a veces no entiende algunas cosas a la primera, pero ya sabiendo 2 o 3 accesos directos o 2 o 3 pasos, realmente no es complicada de utilizar. Lo que no entiendo es este soporte de celular. Si uno tiene ya una integración CarPlay o Android Auto, pues esto, aparte de verse como medio añadido, medio enclenque, pues no se ve muy bonito tampoco, no se ve muy limpio. Es una cabina limpia salvo esto, pero bueno, ellos conocen a sus clientes y sabrán que esto alguien lo valorará. Realmente el único punto negativo importante que se me ocurre es que el espacio interior no evolucionó mucho. El ancho es idéntico al que medimos, ganó 1 centímetro para las piernas, al menos con el estándar que medimos nosotros. Entonces pues la Duster nunca ha tenido un aprovechamiento interior especialmente bueno
pues en relación a sus dimensiones externas. Es muy voluminosa, pero no es tan espaciosa. El baúl está bien, eso sí. Entonces, eso es uno de los aspectos negativos. Y el otro son los instrumentos digitales, que son digitales por el simple hecho de querer ser digitales. Pero esto es, creo que, uno de los peores tacómetros que he visto. Esto lo vi también en el Kardian, solo que en el Kardian uno ponía el modo deportivo de manejo y ya me aparecían los números en el tacómetro. Aquí solo me sale el 7 y el 8, pero eso ya es mucho más arriba del corte de inyección. Esos dos números a mí no me van a servir de nada. Yo necesito es estar viendo el tacómetro acá y tengo unas rayitas, entonces uno de reojo pues tiene que estimar, no sea ciencia cierta a cuántas revoluciones voy. Y uno pues ya va a saber con el tiempo de manejarla que él va a cortar inyección arribita de este palito que es 6000. Pero un tacómetro debería estar mucho mejor diseñado y pues en otras vistas incluso nos podemos quedar sin tacómetro y quedamos manejando a oído. Entonces ese es realmente el único aspecto negativo importante, aparte del espacio que puedo tener de esta cabina. En todo lo demás pues es una cabina cumplidora, incluso un poco más que cumplidora. Cumplidora suena mediocre, pero no, es una cabina buena en general, porque sí es sencilla, pero no tiene detalles mal hechos, como un conjunto, eso sí. Siempre habrá pequeños apuntes, pero como conjunto está bien. Hace la labor, hace la tarea y de hecho la hace muy bien. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.